En estos tiempos, a la gente le gusta visitar el Camino de Santiago en España. Sin embargo, se olvida de que en Puerto Rico hay muchos caminos hermosos y quizás más significativos y bonitos que el de Santiago. En esta ocasión nosotros queremos invitarlos a que visiten el Camino de Guayama, una hermosa ciudad en el sur de Puerto Rico, que alberga la Iglesia Defensores de la Fe, la primera iglesia defensores del mundo. El 31 de octubre del año 2015 estaremos celebrando el aniversario 90. Están todos cordialmente invitados. Síganos. No tiene que ir al Camino de Santiago. Visite el Camino de Guayama y acompáñenos en el glorioso aniversario 90 de la primera iglesia defensores de la fe del mundo. Dios los bendiga. Y en una producción de Graffiti Film para la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, Muy buenas tardes, le habla el doctor Ángel L. Senquis. Nos encontramos realizando un documental con relación a la celebración del aniversario 90 de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama. Esta fue la primera Iglesia Defensores de la Fe en el mundo, fundada por el doctor Juan Francisco Rodríguez. Nos encontramos reunidos con el arquitecto Jorge Ortiz Colón, arquitecto a cargo de la zona histórica de Guayama. El arquitecto nos ha provisto unos datos muy relevantes con relación a la historia arquitectónica del templo que actualmente ocupa la Iglesia de Defensores de la Fe. No siempre estuvo en este lugar, pero desde finales de los años 40 está ubicada en el templo que está en la calle Calimano, esquina Valdoriotti. Queremos entonces aprovechar la oportunidad para que el ingeniero Jorge Ortiz Colón nos hable sobre el Camino a Guayama, que lo hemos llamado de esta forma para compararlo con el Camino de Santiago, porque muchos guayameses y puertorriqueños deben venir a este pueblo, a hacer una especie de Camino de Santiago. Y en el Camino de Guayama, el experto número 1 en Puerto Rico es el señor Jorge Ortiz Colón, que está haciendo sus estudios para el grado doctoral sobre este camino y quien es la persona más autorizada en estos momentos y que nos honra con esta oportunidad de poder entrevistarlo y que nos hable un poco sobre cómo se llega a Guayama y qué cosas interesantísimas encontramos en este trayecto. Muchas gracias, señor Ortiz. Sí, hola, buenas tardes, doctor Senki. Estamos aquí hablando sobre la importancia de varios elementos que son significativos en la historia de Guayama. Y yo lo que voy a hacer es hacer un resumen sobre la carretera que se construyó desde Calle Arroyo pasando por Guayama, que hoy se conoce el tramo de la montaña como la carretera 15 y que es una de las obras públicas más importantes levantadas en la época colonial española en Puerto Rico. Esta carretera se había estado pensando desde mediados del siglo XIX como parte de los primeros dos planes de carretera que se hicieron, uno de 1850 más o menos y otro de 1868. Y estos planes servían para poder amarrar los distintos lugares de Puerto Rico para el aumento, para beneficiar tanto la agricultura como la unidad
del gobierno y la capacidad de atender asuntos de seguridad en el país. Pero la razón que se alegaba era fundamentalmente la de poder mover productos agrícolas de la montaña a la costa. Se hicieron varias propuestas. De hecho, desde 1856 se diseñó un tramo de la carretera bajando de Caguas a Guayama y 6 años más tarde otro subiendo de Guayama hacia el norte, originalmente pasando por Carite. Pero con la construcción de la carretera de San Juan a Ponce se decidió hacer otro plan y empezar la carretera hacia Guayama de algún punto de la carretera central, que finalmente, tras varias negociaciones, terminó siendo por la ciudad de Calley. Durante los años 1880, los municipios de Calley, Guayama y Arroyo hicieron estudios pagados por los municipios para demostrar la viabilidad de esa carretera y finalmente, a mediados de la década, se hicieron los planos que se presentaron en 1886 para una carretera sustancialmente similar a la que se hizo. Claro, esta empezaba originalmente en la plaza de Calley y llegaba hasta la plaza de Guayama. Posteriormente se cambiaría el arranque de Calley para salir un poquito a las afueras del pueblo. Fuera de eso, y del hecho de que se tuvo que realinear un poco la carretera y ajustar a las pendientes de la montaña, ese fue el camino que se hizo. Se empezó en 1887 y ese tramo de montaña se terminó 10 años más tarde, un año antes de la Guerra Hispanoamericana. Entonces, esa carretera, el tramo Calley-Guayama, tiene 26 kilómetros y fue construido a base de dividirlo en 5 trozos o subproyectos que se fueron haciendo por partes, que se hicieron pues planos, especificaciones y otra documentación requerida para las obras que se iban a hacer, y se fue trabajando a razón de aproximadamente 2,5 kilómetros por año. La carretera pues tiene una subida de Calley hasta un punto entre los barrios Culebra y Jajome de Guayama, y de ahí sigue bajando, primero lentamente y después más precipitadamente hasta la ciudad sureña. Esta carretera tiene, según el folclore, 365 curvas, una por cada día del año, pero realmente tiene más, sobre 500. Está hecho para no tener una pendiente mayor de 7% en ningún punto. Esto era lo esencial porque en ese momento la subida y bajada de carreta se hacía con tirada por animales de tiro, tales como bueyes o caballos, entre otros. La carretera pues se hizo con un derecho de paso de unos 6 metros o 20 pies de ancho, y la carretera como tal 4,5 de ancho, que se fue llevando desde los extremos de los dos pueblos, Calley y Guayama. Se tuvieron que hacer alrededor de 60 alcantarillas, 2 puentes, 4 casillas de camineros y un horno de cal que se hizo en el barrio Palmas de Guayama, que sirvió para no tener que estar importando cal desde afuera, que era muy costoso. El tramo de Calley a Guayama costó algo más de $1 millón de su época, o sea, sobre 40,000 por kilómetro, y era considerada la carretera más costosa que se hizo en ese tiempo en Puerto Rico antes de 1898. De hecho, durante la Guerra Hispanoamericana, desde unas trincheras en el llamado Cerro de las Palmas, que tiene una vista de todo el tramo inferior de la carretera, se pudo evitar la subida de los norteamericanos. Después de que empezó a facilitarse la transportación con la llegada de los automóviles, la carretera se convirtió en un lugar, en una vía escénica, la cual empezó a visitarse por los panoramas que presentaba. Posiblemente es el primer ejemplo de turismo panorámico que se hace en Puerto Rico, y después ha tenido tanto auge durante las décadas siguientes. Fue una carretera importantísima en la comunicación entre el sureste de Puerto Rico y el resto del país, aunque posteriormente se fueron haciendo otras rutas como las carreteras costeras y alternativas que iban a otros sectores como la carretera Calley a Salinas de la década de 1930. Posteriormente esa carretera tuvo gran importancia hasta los años 1970, década en la que se construyó
el eslabón que faltaba de la autopista San Juan Ponce, entonces se hacía más cómodo usar la autopista e ir de Salinas a Guayama, y se fue abandonando la carretera 15 hasta que hoy día es una carretera mayormente de tránsito local que comunica varios vecindarios que quedan a su orilla. Viven tanto residentes permanentes como residentes temporeros que usan casas de veraneo en el lugar, desde el gobernador de Puerto Rico que habita una que es una casilla de camineros convertida en el gobierno en quinta de veraneo. Además existen otras grandes casas de veraneo, la más impresionante posiblemente la quinta de Don Lolo en el barrio Palmas de Guayama con una vista del valle. Hay varias otras en el sector de Peñón de los Lunas en el barrio Jajome de Calley. La carretera pues ha tenido gran importancia histórica y por la cantidad de documentación que se ha hecho se está estudiando su impacto histórico en la región. Muchas gracias, arquitecto Ortiz. De verdad que esto ha sido una experiencia académica insuperable. Lo felicitamos por la labor que está haciendo. Pues nada, muy agradecido y esperamos que esta información sea de su utilidad. Muchas gracias. Como parte de estos momentos de recordación de la historia de la primera iglesia de defensores de la fe en Puerto Rico y en el mundo, queremos presentar el lugar físico de sus orígenes. En el año 1925, en este lugar que presentamos, se reunió la primera congregación de los defensores de la fe del mundo, bajo el liderato del doctor Juan Francisco Rodríguez. Les habla el doctor Ángel L. Senkiz y me encuentro en el seminario Defensores de la Fe. En compañía mía está la profesora doctora Miriam Rodríguez, presidenta de este seminario. Su padre fue el fundador de este seminario, pero fue también el fundador del movimiento de Defensores de la Fe de Puerto Rico y del mundo. Este movimiento se originó en la Iglesia de Defensores de la Fe de Guayama. Fue la primera iglesia fundada por el doctor Juan Francisco Rodríguez y Miriam es su hija. Por tal razón, en la celebración del aniversario de la primera iglesia de Defensores de la Fe del mundo, que está en Guayama, he creído pertinente entrevistar a la hija de su fundador, que vino a este mundo para la época en que nació también este movimiento. Por supuesto, ella no se acuerda de detalles de la época, pero sí de personas que le han hablado, que ella ha conocido, que recuerdan con cariño y también con nostalgia aquellos tiempos ya idos. Miriam, un placer estar contigo y también un gran honor para que nos hables un poco sobre esos momentos históricos, románticos, de tanto glamour de la historia de los defensores, su origen en la ciudad de Guayama, en el sur de Puerto Rico. Muy buenas noches a todos. Sí, yo tuve el privilegio de conocer parte de esa historia de la primera iglesia de Guayama. Y por varios años mantuve relación con aquellas primeras familias que estuvieron allí. Y recuerdo los nombres de algunos de ellos. Había una familia Texidor, que una de las hijas se llamaba Elba Texidor. Era una familia muy fiel en la iglesia. El papá era pintor y él era un especialista en hacer rótulos pintados. Y todavía hasta hace poco tiempo había por los alrededores de la iglesia algunos de los rótulos hechos por el señor Texidor. También conocimos una familia de apellido González. Ellos fueron de los miembros fundadores. Estaba don José y la señora se llamaba doña Delia. Dentro de la familia de ellos había varios hijos que eran sumamente cooperadores y activos. Por ejemplo, Ada era pianista y ella ayudaba a tocar el piano en la iglesia. Además estaba doña Delia, la señora, quien era una persona muy hospitalaria, que siempre estaba disponible para ayudar, especialmente cuando había que hospedar personas de los predicadores que iban a la iglesia. Doña Delia siempre estaba dispuesta con la familia a hospedarlos.
Había varias otras familias que por muchos años estuvieron conectadas con la iglesia, como don José Valle y doña Ramonita. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a Guayama, después de mudarnos de allí, ellos nos hospedaban a nosotros, a la familia completa en su casa, y ayudaban también en las primeras convenciones que se llevaron a cabo en Guayama. De todas esas familias, hay algunos que los descendientes todavía se relacionan con nosotros. Puedo mencionarles a la señora Petra Piñero. Petra Piñero era una señora costurera muy buena y tenía una hija que es aproximadamente de la edad mía y era mi compañera de juego en aquella época. Se llama Petra. Hoy en día Petra se mantiene en comunicación con nosotros, está casada con un pastor metodista y ella siempre recuerda que en su niñez ella fue miembro con su mamá, doña Petra, de esa iglesia. Tenemos también una familia de apellidos Reyes. La tía de ellos, doña Eufemia, era una de las misioneras de la iglesia y su hermano se casó también con una joven de la iglesia y sus hijas todavía están relacionadas con nosotros. Son Deli y Dina Reyes. Recuerdo también otra familia que la mamá se llamaba Daniela Ortiz y fue otra de las misioneras de la iglesia. Y la hija se llama Tarsis Colón. Ya la mamá falleció hace tiempo, pero la hija todavía visita nuestro hogar y viene a nuestra iglesia de visita también. Ella pertenece a la Iglesia Bautista de Río Piedras, pero siempre está en contacto con nosotros. Así es que esas personas de Guayama siempre han mantenido una relación porque recuerdan los buenos tiempos en los que ellos eran miembros de esa iglesia. Y le damos gracias al Señor por eso. Cuando visitamos la iglesia una vez al año, generalmente en el aniversario, recordamos esas familias que por tanto tiempo nos ayudaron. Recuerdo también una familia que venía de Arroyo. Eran varios hijos que venían con el papá. Y uno se llamaba Luis Felipe y había una hija que se llamaba Priscila. Ellos después vinieron al Instituto Bíblico de acá a estudiar. Y mientras estuvieron por aquella área, fueron miembros de la iglesia. O sea, como ustedes ven, muchas de las familias siguieron sus descendientes asistiendo y cuando se mudaron a otros pueblos, continuaron sirviéndole al Señor. Muchas gracias, Miriam. Era justo eso lo que yo esperaba. De hecho, yo me acuerdo de algunas de estas personas. Me acuerdo del apellido de Exidor porque lo veía en los textos que él preparaba sobre unos canvas. Dos textos en específico. Había uno que decía, creed al Evangelio. Y otro que no me acuerdo muy bien, pero estaba allí, eran enormes, llamaban mucho la atención y por muchos años permanecieron. Y de estas familias Tarsi y otras que mencionaste, en mi niñez las conocí y todavía estoy en contacto con ellas. Así que esto es la continuidad, es la fidelidad en los caminos del Señor, lo que está plasmado en la experiencia de la historia de esta iglesia. Y nosotros te agradecemos por la oportunidad que nos da de exponérnosla y de enseñarnos, como siempre, te hemos considerado nuestra maestra y quizás algo más, además de ser prima. Muchas gracias, Miriam, y que Dios te continúe bendiciendo. Este es el templo donde actualmente se encuentra ubicada la Iglesia Defensores. Se estima su construcción en el año 1890. Los esperamos el próximo 31 de octubre en el aniversario. La predicación estará a cargo de la reverenda Idia Abigail Rodríguez y contaremos con la participación del coro Defensores Cantores de Río Piedras. Muy buenas tardes. Le habla el doctor Ángel Luis Enquis Ortiz, pastor de la Iglesia Defensores de la Fe en Guayama, Puerto Rico. Esta fue la primera iglesia Defensores de la Fe en el mundo, fundada por el doctor Juan Francisco Rodríguez en el año 1925.
es con gran placer que los invito al aniversario 90, aniversario 90. Un aniversario histórico, por lo que representa en términos de la historia del Evangelio en Puerto Rico y también en términos de la historia de esta ciudad guayamesa. Esta ciudad guayamesa fue la cuna de un movimiento religioso, los Defensores de la Fe, que actualmente se encuentra en todas las partes del mundo. Se originó en Guayama, se extendió a toda la isla de Puerto Rico, a todo el Caribe, a Hispanoamérica y también a Estados Unidos. Y además de eso, en la actualidad existe en otros países del mundo tan distantes como el Japón. Por eso es que es bien importante que nuestros amigos y hermanos comparezcan el sábado 31 de octubre a este templo, porque esta va a ser una celebración histórica. Yo digo que según hay mucha gente que en estos tiempos va a España a hacer el famoso Camino de Santiago, yo quiero que ustedes hagan el Camino de Guayama, tal como nos lo describió el arquitecto Jorge Ortiz Colón, con las bellezas de este camino, con el interés de este camino. Vengan, acompáñanos, va a ser una experiencia maravillosa. También queremos aprovechar para que tengan la oportunidad de ver una exhibición de las obras literarias de nuestro fundador, el doctor Juan Francisco Rodríguez. Además de una extensión de esta exhibición que estamos desarrollando, que contendrá memorabilia sobre la historia de esta iglesia. Así que los invito una vez más, cordialmente, a que estén con nosotros el 31 de octubre de 2015 a las 7 de la tarde. Y como decía nuestra pastora Ignacio Ortiz, que era su lema, vengan con nosotros y os haremos bien. Que Dios los bendiga a todos. Graffiti Film. We are the best in town.